Bienvenidos el día de hoy a Radio USVA, Unión Social Vanguardista, Asociación Civil sin fines de lucro. El día de hoy con nosotros se encuentra Juan Alzate, yayista de Morelia, Michoacán. También nuestra querida poeta y amiga Jacinta Ceballos, quien nos estará transmitiendo algo de lo grandioso que tiene nuestro músico. También queremos hacerles llegar a ustedes la información de que próximamente tenemos nuestro concurso de poesía. Les mandamos toda esta información en nuestra página de internet. Unión Social Vanguardista, USVA. Pues bien, vamos a iniciar con la presentación, querida Jacinta, de nuestro invitado. Por favor. Pues muchas gracias. Bueno, ahora tenemos la entrevista con el gran maestro Juan Alzate, que tengo la satisfacción de que haya aceptado esta pequeña invitación para una entrevista. Juan Alzate, honrosamente y orgullosamente, es mexicano y sobre todo moreliano, de mi ciudad. Con Juan Alzate es hablar interminable, es un jazzista que año tras año nos regala conciertos del Festival de Jazz. Ahorita él nos explicará todo esto. Juan ha tocado en las grandes ciudades y grandes países, Venezuela, Canadá, España, bueno, infinidad de países, con grandes orquestas. Él también creó su grupo Jazzteto, que fue muy reconocido. También Juan Alzate tiene discos en donde nos proporciona diferentes partituras del jazz. Y bueno, también da clases de saxofón y de jazz. Por mencionar a Juan Alzate es mencionar a un gran jazzista de México, es talla internacional. Se ha sido invitado al NAMM en Los Ángeles, California, como un artista para lo del jazz. Hablar de jazz es hablar de Juan Alzate, es un gran maestro, un gran ser humano y un gran amigo, que siempre con su sencillez y su gran personaje siempre nos hace vibrar cuando él le toca jazz. Ojalá y algún día lo podamos invitar exclusivamente para que lo escuchen. Y bueno, gracias Juan por esta invitación, por aceptar la invitación y tenerte aquí es un honor. Teresita. Igualmente, muchas gracias. Pues bienvenido. Vemos orgullosamente mexicano de Morelia, Michoacán, pues con tantísimos nombramientos y a nivel ya internacional reconocido, pues nos gustaría muchísimo poder escucharlo, pero por ahora vamos a hacerle una pregunta que nos interesa a nosotros conocer de usted, porque la cultura consideramos que como parte de ella, siendo la música un factor indispensable, pues debe ser también distribuida en diferentes partes. Yo quisiera preguntarle a usted en dónde podemos localizar su música, si se puede comprar algo de sus melodías, de su disco o de algo, en dónde podemos encontrarlo, en qué página para que podamos escucharlo. Bueno, muchísimas gracias. Para empezar, agradezco muchísimo la invitación a Jacinta y a ustedes por amablemente contemplarme para estar en su espacio. Y pues respondiendo a tu pregunta, afortunadamente ahora con los nuevos medios digitales es más fácil en cierto sentido la distribución del trabajo de uno. En el caso de comprar música o de la que yo he hecho, es más fácil hacerlo por iTunes de Apple. Y para escucharla es más sencillo a través de Spotify. ¿Sí? Y también está en Deezer
está en el canal de música de YouTube y también tengo mi canal de videos que ustedes nada más buscan Juan Alzate y aparecerán, hasta el momento ahí aparecen nada más 5 discos, pero estos 5 discos solo son la mitad de los que hasta el momento he hecho, entonces espero pronto poder subir el resto. Y ahí es donde los pueden encontrar hasta el momento. Muchas gracias. Querida Jacinta. Bueno, pues vamos a conocer más que jazzista al ser humano que existe atrás de este gran músico. Y creo que es bien importante conocer a los personajes atrás de lo que hacen, de lo que siempre los vemos así en escena y decimos, wow, pero ¿qué existe atrás de ellos? ¿Quiénes son realmente? Juan, ¿cuándo empezó tu amor por el jazz? ¿Cómo comenzó toda tu carrera de jazzista? Bueno, yo me encontré por primera vez con el jazz a los 8 años de edad Uf. y a partir de ese momento me di cuenta que ese era el tipo de música con la que me identifiqué inmediatamente. Por tanto, yo nunca he tenido ningún conflicto de que qué voy a hacer de mi vida o hacia dónde quiero ir. Desde niño decidí ser jazzista, pero en el camino, obviamente, pues uno tiene que transitar por la educación formal y una vez que entré a la escuela de música, a mí me quedaba muy claro que antes de ser jazzista, primero tenía que ser músico. Una vez siendo músico, ya podía elegir perfectamente ya sea el jazz, el rock, la música clásica, etcétera, ¿no? Entonces, pues al tener esto primero de claridad como músico, evidentemente esto me ha llevado a explorar todo tipo de música. Entonces he tocado desde la música más popular en diferentes niveles hasta, digamos, lo más sofisticado y lo más difícil, si lo quieres ver de esa manera, a través de la música. Y esto también, por otro lado, me ha llevado a que obviamente mi centro musical siempre es el jazz, pero me muevo alrededor y entonces siempre he procurado que el jazz es lo que yo decidí hacer, pero yo puedo hacer música contemporánea y los años que estuve trabajando en el conservatorio en Morelia, una de mis labores importantes fue dar a conocer el saxofón en un contexto académico, en un contexto de música contemporánea, en un contexto de dar a conocer el repertorio que existe orquestal y formal para el saxofón, ya que todavía existe de alguna manera la idea de que el saxofón es un instrumento nada más para la música popular, o si quieres, en el peor de los casos, populachera, ¿no? Pero no se ve el saxofón como un instrumento de concierto o un instrumento más allá de eso, como lo podría ser el violín, la flauta, etcétera. Entonces, esto fue una de las cosas que sin querer la vida me fue llevando por esos caminos, lo cual pues agradezco muchísimo. Y yo también, la verdad. Bueno, yo creo que muchos, porque el escucharte es increíble y lo comento porque tengo la fortuna de que Juan Alzate siempre, en la presentación de mis libros, siempre toca y empezar la presentación de cualquier evento con jazz, para mí es genial, ¿no? Y para todo el mundo te lo agradece. Gracias. En tus discos, Juan, tienes tus discos, Ujú. tienes tus canciones o melodías. ¿Qué es lo que te inspira a hacer tu música? Pues fíjate que yo siempre he dicho entre broma y en serio, tanto a mis compañeros como a mis alumnos, que una grabación tiene dos vertientes, como puede ser una constancia de tu trabajo, de tu desarrollo, de lo que estés creando en ese momento, también puede ser la evidencia de todo lo contrario. Entonces uno debe tener mucho cuidado con lo que plasma, porque se puede convertir en un referente. Entonces, Claro. por tanto, cada disco es muy diferente entre sí y cada disco representa un momento particular y especial de mi vida como persona y obviamente de mi proceso como creador. Por tanto, muchas piezas son totalmente diferentes y me encanta poder experimentar, poder buscar nuevos caminos, buscar diferentes vertientes y, ¿por qué no? También de alguna u otra manera hacer patentes mis influencias, o sea, las influencias que he tenido
las influencias que tengo y de alguna manera el desarrollo que he logrado a través de estas influencias. Entonces, cada disco es fundamental. Tengo uno que grabé en el 2000, que apareció hasta el 2004, que es justamente con poesía, donde se recogen textos de poetas principalmente michoacanos y algunos mexicanos, para ponerles no exactamente música, porque no son canciones, sino es utilizar la poesía como palabra, donde me marca a mí como músico el ritmo, la tonalidad y el sabor que imprimen las palabras en este caso. Y entonces nosotros como músicos recogemos las palabras, la entonación, la rítmica que tiene que ver con ello, como si fuera el tema principal de nuestra melodía. Y alrededor de ello vamos improvisando. Todo lo que ustedes escucharán en ese disco, que está en las redes y que está en estos canales que les he dicho, ustedes van a percibir que ciertamente la palabra es la que va llevando la batuta, no la música. La música es nada más el mero pretexto para hacerse. Entonces, al escogerse estos textos fue justamente con esa intención y creo que hay momentos que se logran bastante interesantes y es un disco que a mí me gusta muchísimo porque nosotros lo tomamos de las experimentaciones que hicieron los beatniks a finales de los 50, que era justamente esto, crear poesía y ponerle ritmo, en este caso de jazz. Entonces nosotros hicimos algo parecido a nuestra manera y a nuestra versión, que eso en su momento lo hizo Jack Kerouac. Entonces cada disco es muy, muy especial, muy diferente. Hice otro que grabé en el 2005, pero no apareció sino hasta el 2010, que grabé en Canadá con excelentes músicos europeos y canadienses, donde incluso hay orquesta de jazz, hay cuartetos, quintetos, está en vivo, está en estudio, y la verdad que ha sido muy interesante también ahí, de alguna manera, comprobar que uno como músico y como artista, pero especialmente como músico, lo que une a todos estos que están alrededor es la música, es un lenguaje universal. Entonces, todo esto ha Claro. sido para mí fundamental. También hemos hecho discos donde musicalizamos imágenes, como juegos de ajedrez, por ejemplo, que es el disco Jugadores de Jazz. Y el último disco que hice en estudio es musicalizar poemas. Este libro, este viene acompañado de un libro donde son poemas gráficos y nosotros simplemente le pusimos música como si fueran comiquitas, como si Ah, ustedes vieran ok. las caricaturas y nosotros Wow. hacemos la música. Wow. Desgraciadamente no lo pudimos hacer tanto como una película, pero si ustedes vieran el libro y escucharan la música, podrían tener la impresión de lo que significa cada uno de Uy, estos, qué ¿no? interesante. La verdad, yo siento que, como dices tú, cada disco es diferente porque me imagino que vas transformando tu vida, va cambiando. No sé si eso se deba, que sea cada disco diferente, que uno va cambiando, vas como madurando cada etapa de tu vida. ¿Cómo combinas tu vida cotidiana con tu música o cuánto tiempo ensayas, a cuánto tiempo le dedicas a tu pasión? ¿Es pasión o trabajo? ¿Cómo lo consideras? No, pues es pasión, es una forma de vida, no, es como respirar. Entonces, ya sea, para empezar, yo duermo escuchando música. Mm. O sea, yo no concibo dormir si no estoy escuchando música. No necesariamente jazz, por lo general pongo más bien música clásica, Ah, ok. pero todo el día estoy escuchando música de cualquier tipo y me encanta experimentar escuchando. Luego ya practico mi saxofón, sobre todo últimamente estoy estudiando mucho sobre otros saxofonistas. Por ejemplo, estudiar los solos de grandes maestros y tocar con ellos todo lo que están haciendo para ir conociendo su lenguaje, su manera Oh, de hacer las cosas para después adaptarlo al mío. Y ah, para mí ha ok. sido muy, muy interesante. Y ahorita justamente estoy ensayando una pieza que voy a grabar este fin de semana, que es una pieza para saxofón y piano, más en el contexto clásico, ¿no? Entonces, todo el tiempo esto me ocupa, pero obviamente pues es un periodo de tiempo en el día en el cual hago mi tarea técnica, del resto de mucha escucha
Y todo lo que yo hago en mi vida está combinado con el jazz y con la música, todo. Así sea Ah, escribir, ok. así sea dar una clase, una conferencia, todo está involucrado en mi vida, jazz y música. Oh, qué padre. Fíjate cómo a veces uno no se imagina cómo los grandes artistas es su vida normal, ¿no? Porque a veces uno piensa que nada más se ponen a estudiar para ciertas cosas, ¿no? Ujú. Pero yo creo que una de las cosas que lleva al éxito es lo que tú haces, ¿no? Por eso eres grande, porque es la constancia y la disciplina que se tiene, ¿no? Si tuvieras que Gracias. dar un consejo a los jóvenes que quieren seguir tu camino, ¿qué les dirías? Uno, que se fijen muy bien sus metas, por muy locas que sean, y si son de preferencia en cuestión de creatividad, más deberían incidir en continuarlas. Para mí es fundamental que lo que uno hace desde niño, que uno ya perfila, uno realmente ya sabe desde niño, pero las vueltas de la vida, la educación, la religión, ¿por qué no? Los prejuicios, a veces te desvían, pero si tú te mantienes firme en lo tuyo, seguramente vas a lograr algo, por muy extraño o por muy antisistema que parezca, ¿no? Porque siempre nos Claro, insisten de primero sea abogado o ingeniero y después dedícate a lo que quieras. Cuando todo ese tiempo pudieron haberlo aprovechado para algo verdaderamente creativo, provechoso, etcétera, 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 ¿no? efectivamente. Entonces, afortunadamente ahora ya la educación permite que seas licenciado en diseño, eh, maestro en artes plásticas, no sé. Entonces, se generan muchas cosas, pero independientemente de la cuestión del arte, es a lo que sea. Igual, si a alguien le apasionan las matemáticas, pues seguir adelante, ¿no? Lo que Exact- sea, pero que sea lo que verdaderamente sienten, eso sería lo fundamental que lo sigan. exactamente. Sí, ¿cómo has vivido esto de la pandemia ahora Ujú. con tu carrera, con tu profesión? Bueno, fíjate que a pesar de las circunstancias, obviamente extraño muchísimo tocar con mis compañeros, extraño muchísimo un escenario, extraño muchísimo sentir la respuesta del público a lo que uno hace, pero por otro lado, yo sé que esto es temporal, esto es pasajero. Sin embargo, ya tenemos que acostumbrarnos a lo híbrido. Habrá cuestiones como esta o habrá cuestiones ya presenciales. Claro. Entonces, nosotros, en mi caso particular, creo que ha sido muy provechoso porque con mi esposa hemos salido de Morelia y estamos viviendo ahorita en Tlalpujahua, aprovechando una propiedad que ella tiene en una montaña, en un lugar ¡Ay, muy, qué muy rico! especial y muy mágico, lo cual pues no me permite sentirme ni encerrado, ni constreñido a usar cubrebocas, ni nada que ver, porque aquí estamos con el aire puro en la montaña. Entonces, Libre, ajá, no claro. tenemos vecinos, yo puedo tocar el saxofón al Uf, volumen que me dé la gana, ni los vecinos me van a protestar ni nada, afortunadamente. Entonces, bueno, eso por ese lado, ¿no? Y por el otro lado, esto nos ha permitido como recrear muchas cosas y reorganizarnos. Entonces, el Festival de Jazz sí lo hemos podido llevar a cabo de manera virtual, algunas cosas presenciales o semipresenciales. En mi caso, he estado aprovechando el tiempo para retomar muchos temas que dejé en el tintero, retomar muchas cosas de estudio que dejé fuera. La universidad donde trabajo ahora, para bien o para mal, me ha obligado a tomar cursos de cómo enseñar a través de las redes, de las no, plataformas, cómo utilizar claro. los programas. Entonces, esto me ha servido muchísimo también para empezar a dar a conocer mi trabajo a través de plataformas que antes yo ni me imaginaba. Ujú. Y también, pues últimamente están surgiendo muchos proyectos y convocatorias para que a través de circunstancias digitales uno dé a conocer su trabajo. Entonces también ahora estoy aprendiendo pues cómo hacer los videos, cómo hacer las transmisiones en vivo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ha sido muy, muy Claro, positivo. Y en la situación económica, pues evidentemente se vino una reducción drástica de los ingresos, pero ujú, afortunadamente, pues he mantenido, digamos, los ingresos base, intocables, y eso nos ha permitido
pues continuar adelante y nos consideramos afortunados en ese sentido, porque no Claro. nada nos ha faltado y más bien mucho hemos aprendido. Qué bueno que haya gente y este positivismo ante una pandemia, ¿no? Que creo que nos ha cambiado y es un parteaguas para la vida que sigue, ¿no? Teresita, ¿alguna pregunta que quieras comentar? Aprovecha que tenemos a Juan. Sí, pues yo encantada de escucharlos porque estoy maravillada con esta pues conversación tan maravillosa que tienen. Yo quiero hacerle una pregunta que pues quiero saber a quién le debemos. A los 8 años usted se enamoró de la música. Uh-huh. ¿Y a quién le debemos? ¿Quién fue su mentor en este arte? ¿Quién logró despertar en usted? Porque a nosotros nos escuchan jóvenes, nos escuchan también niños y a los cuales después les vamos a hacer algunas preguntas. Yo quisiera saber a usted a los 8 años, ¿qué fue lo llevó a esto? ¿Quién lo enamoró? Bueno, en la época en que yo tenía esa edad, que ya fue hace un buen rato, pues el medio por el cual yo escuchaba era la radio. Entonces, digamos que sería como el internet de ahora. Y entonces yo siempre fui muy curioso porque desde niño yo escuchaba incluso radio de onda corta, entonces me encantaba escuchar radiodifusoras de China, de Egipto, etcétera, etcétera. Y entonces había una radiodifusora que, que transmitía desde la ciudad de Celaya, en Guanajuato, y que se alcanzaba a oír a Morelia, que se llamaba Radio Mundo, y que mi mamá escuchaba. Era la radiodifusora favorita de mi mamá. Y entonces ponían música de todo el mundo, en efecto. Y cuando ponían música de Estados Unidos, aparte de que ponían la música de moda en ese momento, ponían jazz. Y en especial a un clarinetista que se llamaba Benny Goodman, que hasta la fecha sigue siendo mi favorito. Y cuando yo escuché a Benny Goodman, inmediatamente su sonido me captó. Me, me acuerdo que mi mamá incluso en un cumpleaños me regaló todos los discos de Benny Goodman. Entonces yo estaba alucinando y yo ya me visualizaba tocando en un escenario, pero el clarinete. Y ya eso fue a los 8 años. A los 14, mi mamá otra vez me insiste que en vez de Las estudiar, mamás. sí, claro, las mamás, Siempre estamos ahí las mamás. siempre. Sí. Entonces, mi mamá me dice, oye, ¿por qué en vez de estudiar, de tocar clarinete, por qué no mejor tocas el saxofón? Y entonces a mí me movió mucho porque yo al saxofón lo veía como un tubo raro con un montón de llaves. Yo decía, ¿qué es eso? No, el saxofón no, Claro. pues no me gusta tanto, ¿no? Y mi mamá, una vez más, ese día me regala un disco de un jazzista muy importante que se llama Dave Brubeck, y ahí viene una pieza muy famosa que es Toma 5, Take 5, y el saxofonista que toca en ese disco, creo que es uno de los sonidos más bellos que he oído en el saxofón. E Wow. inmediatamente me capturó y dije, eso, así eso quiero tocar. Y mi Qué bonito. mamá, por tercera ocasión, A las mamás. ajá, siempre las mamás, en aquel momento ella era funcionaria de la ciudad y tuvo que hacer un viaje oficial a Estados Unidos. Y antes de irse me dice, inscríbete en la Escuela de Bellas Artes y inscríbete en saxofón. Ya cuando regrese ya te traigo uno. Entonces yo lo hice como tal, ya para ese entonces yo iba a cumplir 14 años y me trae el saxofón. Entonces ella llega muy temprano y me dice, en otras palabras, te traje eso. Y entonces yo Wow. salgo corriendo y cuando veo el saxofón me decepcionó porque era un saxofón más grande del que yo quería. Entonces mi mamá me ve la cara y me dice, mira, cuando yo entré a la tienda, esto fue lo único que yo vi que se parecía a un saxofón. Así que, ¿es ese o es ese? Y ¿Qué creo tal? que ha sido el error más maravilloso de mi vida, Claro, claro. porque ese saxofón que me trajo era un saxofón que se llama tenor, que es el que está en medio de todos los saxofones. El que yo quería era el sax alto, que es más chiquito, y el saxofón tenor se convirtió en mi voz, en mi vida. O sea, yo no concibo tocar el saxofón si no es con ese saxofón. Entonces, ahora Qué tengo el alto, tengo el soprano y demás, pero el tenor, cuando vuelvo al tenor es lo mejor. Además, para mí los grandes saxofonistas de la historia del jazz son saxofonistas tenores.
John Coltrane, Sonny Mm, Rollins, Coleman Hawkins, Lester Young, Wayne Shorter, en fin, todos los grandes jazzistas que yo admiro son saxofonistas tenores. Y esa es mi voz. Entonces ha sido increíble eso. qué hermosa Pues, historia. pues sí, Gracias. muchas gracias. Y bueno, pues, ¿quién fue su primer profesor? El nombre de su mami, porque Ujú, usted dice mi mamá, pero claro. siempre las mamás como que quedamos así de mi mamá, ¿no? Pero sí me gustaría darle ese honor a su señora madre, felicitarla por este Gracias. gran ser humano que usted es y también a su profesor, porque tienen un gran valor los profesores. Tienen Definitivo. ese amor y esa chispa de entregar todo su conocimiento. Y yo pienso que para el saxofón se necesita mucho tiempo y mucha perseverancia y mucho amor. Así que a quién le debemos también los nombres. Bueno, mi mamá se llamaba, porque ya desgraciadamente falleció, ella se llamaba Raquel Núñez González y fue una mujer muy, muy especial, y no nada más porque así fue mi mamá, sino porque además ella ayudó muchísimas personas, ella fue un líder social muy importante en su momento, líder sindical, y creo que logró muchas cosas a favor de sus agremiados. Y yo de niño trabajaba con ella como su secretario en los veranos. Entonces me Oh, tocaba desde redactar contratos colectivos, como estar presentes en las asambleas de los sindicatos, pues luchando con los patrones para lograr sus fines, ¿no? Y mi papá murió cuando yo era muy pequeño, entonces, pero mi papá también fue un líder sindical muy importante y en los años 40 él fue uno de los primeros, si no es que el primero, diputado de izquierda en el Congreso de Michoacán. Entonces siempre hubo mucho esta cuestión social, pero a través de mi mamá, ella de joven había estudiado piano en el conservatorio y ella fue la que me inculcó siempre escuchar muy buena música y también la literatura. Entonces, pues no nada más le debo la vida, le debo lo que soy, ¿no? Además, claro. y eso es fundamental. Entonces, mi primer maestro de saxofón fue un maestro también maravilloso, Alfredo Avilés, Mm, que siempre fue muy paciente, muy cariñoso y muy apoyador para que yo lograra mis fines, ¿no? Afortunadamente yo estaba tan ávido de tocar el saxofón que yo me adelanté muchísimo al proceso. Si mis compañeros iban en la elección 15, yo ya iba en la 40, pero era por esa wow, avidez de aprender y aprender y aprender y aprender. Y la verdad que el maestro hizo mucho por mí, lo cual pues obviamente siempre le voy a estar eternamente agradecido. claro. Muchas gracias. Gracias. Pues la verdad, seguir hablando de Juan y con Juan es un placer. Me imagino que tienes muchas anécdotas y mucho que contar en toda tu trayectoria. Juan, ¿cuál te quedarías? ¿Cuál fue tu anécdota graciosa con la que te quedarías? Porque atrás del escenario a veces pasan cosas que a veces ni nos imaginamos, ¿no? ¿Con cuál? La más graciosa que te haya pasado atrás del escenario. Híjole, estoy tratando de acordarme. Hay muchas, pero no se las puedo contar. Porque fueron atrás del escenario. Que fueron Exactamente, atrás. sí, sí, claro. No, hay Bueno, la que se muchísimas. pueda. Anda. Pues mira, en realidad no, honestamente no te sé, así que ahorita no me acuerdo de inmediato, pero híjole, no sé. Hay muchas, de las que más te podría más bien contar como anécdotas en Podrías. cuanto, ándale, por ejemplo, Podría. me pasó recientemente en Shanghái, eh, cuando uno está totalmente del otro lado del mundo, donde supones que no conoces a nadie, resulta que me encuentro gente conocida. Wow. Entonces, para mí fue muy simpático el hecho de estar tocando y enfrente de mí había mucha gente escuchándome y de repente veo a un señor norteamericano que me miraba y me sonreía y todo el rollo y yo pensando, ¿qué se trae este cuate? ¿Quién es o qué onda, no? Mientras yo estaba tocando y cuando termino de tocar, se me acerca y me dice, Juan, ¿no te acuerdas? Tú me diste clase en Estados Unidos en tal año. Yo Wow. ni me acordaba. Y ¿Qué resulta tal? que él es representante de una de las marcas más importantes a nivel mundial de fábrica de instrumentos.
y pues Oh, obviamente hemos reanudado la amistad, ¿no? claro. Pero así como eso, o voy caminando por pasillo, bueno, ahí estando en Shanghái, íbamos con mi esposa caminando por la calle y vemos que estaba anunciada una amiga mía tocando el piano. Oh, Entonces, entro a verla, ella es una súper pianista a nivel mundial, y cuando termina el concierto me acerco a saludarla y me dice: "¿Y tú qué haces aquí?", ¿no? Porque habíamos tocado en Morelia como 2 o 3 años antes. Y esas son las anécdotas bonitas de encontrarte gente en donde menos te lo claro, encuentras y obviamente conocer nuevas personas, ¿no? Y lo claro. cual, pues yo agradezco muchísimo que a través de la música he podido conocer muy buena parte del mundo. Claro. Y para terminar ya con esta entrevista, yo creo que después tenemos que volver a invitar para que nos toques algo Claro. de tu música. ¿Con qué te quedarías ahora, con toda tu trayectoria? ¿Con qué, cuál es la esencia o cuál es lo que te mueve o qué te quedarías con toda tu trayectoria? Bueno, obviamente que con lo que yo me quedaría de todo esto es la posibilidad que me ha dado la vida y las circunstancias de plasmar lo que soy y lo que de alguna u otra manera quiero expresar como persona y como individuo a través de mi música. Pero también, por otro lado, eh, una cosa que yo no tenía el propósito fijo de esto, pero que la vida me ha llevado a través de ello y lo cual agradezco también, es poder dar clase, el poder Mm, compartir mucho de lo que yo he aprendido a nuevas generaciones, de impulsar en lo que yo tanto creo y lo que yo tanto amo y poder transmitírselos a nuevas generaciones, de hacerles ver que el mundo no es tan cuadrado como a veces la más media nos los quiere hacer ver, o que muchas mm, veces quieren limitar a la juventud en cuanto a la creación, a la creatividad. Como ya con los programas todo está preestablecido, con la televisión o ahora los videos, etcétera, está todo como ya muy cuadrado, siento yo que limitan mucho la creación de las personas. En cambio, cuando los liberas de eso y les das un instrumento, le das la posibilidad de crear, de plasmar, de idear, de escribir, eso es fenomenal porque les abres un mundo que no está enmarcado en una pantalla, es más allá de todo eso, ¿no? Entonces creo que eso ha sido con lo que yo me quedaría de una manera más tangible, poder transmitir todo esto. Pues fíjate que qué bonito porque vemos tu sensibilidad y el poder dar lo que tú tienes. Creo que eso habla de un gran ser humano que tienes y tu gran humanidad. Creo que eso es primordial y muchas gracias. Gracias a Teresita, ustedes. Pues yo aquí cada día más impactada con todo este acervo cultural y musical que tenemos en nuestro país. Esto es digno de darse a conocer, digno pues invitarlo para que nos pueda deleitar con su música, con su arte. Y pues en nombre de USBA yo le agradezco, USBA Radio le agradece por esta enorme visita, este amor tan grande que tiene usted a los jóvenes y a todo aquel que ama la música. Gracias. También pues a usted, Juan Alzate, nosotros de Radio USBA, pues le reconocemos y esperamos que siempre tengamos esta comunicación con usted por su gran amor a la música, por ser también un profesor, como he escuchado, que también es pues irreverente ante lo cuadrado. Eso quiere decir que crea cosas diferentes, crea algo diferente y eso es maravilloso. Y pues también por activar el chip en las nuevas generaciones para que éstas continúen de una forma más humana, más sana y también de una forma mucho más cultural. Que pues siempre las bendiciones con usted, el gran cariño, muchas felicidades por haber tenido esa gran madre, ese ser Gracias. humano grandioso, Raquel Núñez González, y su profesor también, Alfredo Avilés. Pues muchas felicidades porque crearon un genio
Mi pregunta última se queda en el aire por tiempo, pero yo le quería preguntar si la genialidad piensa, o solo dígame un sí o un no. ¿Usted piensa que la genialidad en cualquier parte, principalmente en la música, se nace o se hace? Se nace. Se nace. Creo que sí. Bravo. Así es. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Pues, gracias. USPA, les damos las gracias, querida Jacinta. Pues Adelante, querida Jacinta. Gracias, Juan, por aceptar esta entrevista, que la verdad tengo años de conocerlo a Juan, pero nunca le había hecho una entrevista. Y para mí es un honor poder contar con esta entrevista del gran jazzista moreliano, orgullosamente moreliano. Muchas gracias. Y Tere, muchas gracias por tu espacio. Pues gracias a ustedes, USPA, Radio, Integración y Cultura Abierta para ti. Les da las gracias, le da el hasta luego a nuestro queridísimo Juan Alzate y estaremos aquí próximamente con todos ustedes. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.